Bien. Empecemos entonces. De todas maneras, por el chat también se han respondido inquietudes y por el aula virtual también. Lo importante sería utilizar estos recursos a medida de lo posible para que se pueda completar la información. Bien, el tema que vamos a trabajar en estos minutos es la sumilla. Primero nos ubicamos en la sumilla en donde está. Nos damos cuenta que tenemos la parte del diseño didáctico y diseño curricular, como habíamos conversado, y la sumilla está entre el sílabo o PCA, que nosotros lo denominamos, bueno, el tercer nivel de concreción, el microcurrículo, y el meso y macrocurrículo. Sí, de tal suerte de que los que trabajan en educación superior tenemos una parte que se llama descripción de la asignatura. En nivel medio parece que no tenemos un espacio, pero en el documento del microcurrículo sí existe algo como un resumen, como un abstract. En este caso es una sumilla que se denomina, ¿no? Un poco antes sí se utilizaba, hoy ya no se utiliza este recurso. Sin embargo, está en el plan de estudio, debemos saber a qué se trata, en algún momento nos corresponda, ¿no? Visto desde otro punto de vista, tenemos la parte de planificación, que es el macro, tenemos la parte de conducción, que es donde está la malla, los PCAs y la parte de evaluación. Y la sumilla está el conector entre la malla curricular y el PCA. En algunos diseños curriculares, los que pudieron revisar el tema de la guía del CES un poco más a profundidad, trabajamos o le ponen contenidos mínimos y aparte de eso una pequeña introducción de lo que es cada asignatura, de qué se trata. Sin embargo, ¿qué es la sumilla? Es una especie de resumen o una versión corta de un texto que lo que se requiere no es un resumen como tal, porque sabemos que el resumen tiene 8 aspectos, pero aquí desde el punto de vista educativo o en la planificación educativa se utiliza este como resumen que básicamente trata de responder el qué, cómo y para qué, dentro o alineados a un conjunto de aprendizajes con el menor número de palabras. Se recomienda que sean hasta 150 palabras. Vamos a ver un ejemplo de aquello. Entonces, la estructura como tal, lo que debería estar aquello debe contener al menos estos 4 aspectos. Está componente 150 para recordar de que máximo deberíamos tener 150 palabras. No es una norma, no es una ley, pero es un estándar que más o menos se viene manejando con el afán de no explayarnos mucho en esta parte, ¿no? En la primera parte, la naturaleza del concurso, del curso, perdón, que básicamente es si es que es de formación general o de especialidad. Luego tenemos como punto 2 el modo. Todo esto en un párrafo, ¿ah? Sin separaciones, a reglón seguido. Aquí lo que vamos a indicar es cómo se va a desarrollar el curso. Si es teórico o es práctico o es teórico-práctico. Luego tenemos el propósito, que básicamente indica cómo el curso apoya el logro del perfil del estudiante en todas las competencias que se puedan trabajar, sean cognitivas, comunicacionales, instrumentales, éticas, axiológicas, de relación, de actuación, de autonomía. La idea es indicar cómo va a apoyar al perfil. Y finalmente, el contenido que básicamente nos indica en forma general cómo está organizado el contenido de manera disciplinaria, sean declarativos, procedimentales o actitudinales. Entonces, a manera de un primer ejemplo, podríamos indicar nombre de la asignatura, por ejemplo, metodología de la investigación. Luego teníamos, si podemos revisar, la naturaleza, el modo, propósito y contenido. El modo, la naturaleza, pues es de estudios generales, no es de especialidad. La naturaleza, sí. El propósito, el modo teórico práctico. Tenemos el propósito, por ejemplo, facilitar el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes. Tenemos la descripción de los contenidos de forma general. Si bien es cierto, esto es didáctico,
no se puede escribir de esta manera. Esto se escribe en un solo párrafo a manera de resumen, pero didácticamente para explicar cómo está estructurada la sumilla. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en dónde estaría el qué, cómo, para qué, es dividido en estos 4 aspectos. Por ejemplo, el curso corresponde al área de formación general. Esta es la naturaleza del curso, formación general o específica, ¿no es cierto? Siendo de carácter teórico-práctico, aquí estamos indicando el modo. Se propone desarrollar un proyecto de investigación educativa, aquí está el propósito, es un técnico instrumental, y abarca los siguientes aspectos: esquema de redacción del informe, páginas preliminares, punto. Esto sería el contenido en sí de lo que va a venir siguiente con el PCA en nuestro caso, ¿no es cierto? O el PUD. Otro ejemplo, tendríamos, es un curso teórico práctico, el modo, ¿no es cierto?, que se imparte a todos los estudiantes del primer ciclo. Sus resultados aportan al logro general de comunicación, tendríamos el propósito, y los temas que el curso aborda son la producción textual, punto. Aquí tenemos 69 palabras, lo más sucinto posible. Tenemos un ejemplo número 2, evaluación de los estados financieros, desde el modo, un curso teórico práctico. Aporta el logro de la competencia de análisis de la información financiera, un propósito, y se estudian temas como todos los temas que tenemos acá, aquí están 93 palabras, está dentro del rango totalmente adecuado. Y un tercer ejemplo, un curso teórico práctico, está el modo, aporta logro desde el análisis del proceso de búsqueda y tratamiento crítico de la información, es el propósito, y los temas que podríamos trabajar en este ejemplo, ¿no? De tal manera de que la sumilla, como nos damos cuenta, algo bastante sencillo de abstraerlo, bastante sencillo de desarrollarlo. Para ello nosotros tenemos una tarea pequeña de aquello, que es realizar una sumilla de un tema de su asignatura de interés de 150 palabras máximo. Y estará habilitado, y está habilitado ya en esta tarea de aquí, tarea de sumilla. Por favor, para que todos lo tengan cuidado, lo importante es tener las tareas al día. Bien, esta sería la parte de hoy de lo que corresponde, correspondería al tema de sumilla. Antes de darle paso a Raúl, quisiera comunicarles un análisis a manera de retroalimentación del trabajo de flujo, que es el que ha tenido bastante consultas y bastantes dudas. Y es el flujo, ¿no es cierto? Lo que teníamos que hacer aquí es un paso a paso de lo que podríamos hacer. Miren el ejemplo de algún compañero me envió por interno. Tenía estos procesos para presentar un proyecto de CES, información institucional, datos de la carrera, objetivos, perfil de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. A esto le poníamos una explicación acá al lado a manera de gráfico y estaría bien el trabajo, ¿no es cierto? Otros compañeros miren cómo han hecho de esta forma. Un trabajo que bastante interesante me llamó la atención es este de acá. Aquí tenemos todo vinculado, ¿no es cierto? Porque tiene razón, todo está conectado, todo está interrelacionado, es decir, tiene que haber una congruencia entre los datos generales, la función de docencia, la función de investigación, la función de vinculación con la sociedad, relacionado con todo, y terminamos con un peritaje académico, ¿no es cierto?, que básicamente es una revisión de externos. Un ejemplo bastante adecuado para los compañeros que han enviado, y les pongo como retroalimentación. La idea de esto simplemente y únicamente era que conozcamos cuáles son los pasos a seguir y qué insumos necesitaríamos para resolver o presentar un programa de maestría. Esto no significa que debíamos desarrollarlo.
les comento algo. Nosotros para presentar un programa de maestría hemos pasado de 6 a 8 meses en la elaboración del documento, entonces sería una locura que lo desarrollemos. Sin embargo, alguien sí lo ha puesto a algún tema específico, no está mal. Lo importante es verificar de que estén dentro de los pasos que se debe seguir para presentar el procedimiento y un programa de maestría. O de pregrado podía haber sido, no había ninguna no había ninguna restricción, podían escoger o hacer un flujo de ambas cosas, para nada, ¿no es cierto? Por otro lado, el ensayo, he revisado, no he revisado de todos aún, he calificado la presentación temprana y he revisado generalmente. Sin embargo, necesitamos hacer una revisión más profunda en el tema del ensayo, que es verificar las citas. Recordemos que Wikipedia no es un buen asesor, monografías.com tampoco, el Google como tal tampoco. En el Google académico sí, porque ahí salen artículos que están indexados en revistas, bibliotecas especializadas como Cielo, si tienen en su universidad o en su colegio o institución una biblioteca digital, es bastante válido. Pero los autores son de primer orden. Me explico, alguien encontró una tesis y de ahí sacó el resumen. De la tesis lo único que nos serviría y para referenciar al autor de la tesis son las conclusiones, porque lo demás es referenciado a otro autor. El marco teórico es de otros autores, entonces debemos buscar el artículo original de ese autor para nosotros parafrasear y nosotros interpretar, porque puede ser de que el estudiante lo interpretó diferente o el dueño de la tesis. Lo que significa que esas referencias no son válidas, ¿no es cierto? Debemos ir al autor principal en el artículo o libro o proceeding o el documento que sea, pero original de ese autor. De ser posible, con citas bibliográficas reales de revistas indexadas. Bueno, para este primer trabajo está bien, vamos a tener otras actividades de investigación también, en donde estos procesos ya deben de alguna forma regularse, ¿no es cierto? No es posible tener un ensayo de crítica del trabajo sin autores. En ese sentido, recibirán durante esta semana una retroalimentación para que, de ser necesario, se hagan las correcciones del caso. Recuerden que estos ensayos, con un poquito más de trabajo, ya podría convertirse en un artículo publicable. Inclusive la institución JIS está trabajando en aquello para tener lugares donde nosotros podríamos también publicar. Bien, ¿alguna inquietud hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? De lo contrario, ya daríamos paso a Raúl. Raúl está con un tema, al igual que algunos compañeros, de un problema de tecnología, pero ya está entrando. Esperemos que mientras tanto ya lo logre. No sé si tienen alguna inquietud sobre el aula, sobre los canales de comunicación y sobre este tema de Sumilla. De todas maneras, caso contrario, quedaría esta tarea pendiente y habilitaríamos y daríamos paso a Raúl. Sí, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué pasos nomás tiene que tener la sumilla? Bueno, la sumilla, como habíamos indicado, simplemente es a manera de resumen que debe tener máximo 150 palabras y de acuerdo a nuestra exposición debería tener estos 4 puntos: la naturaleza, el modo, el propósito y el contenido. En las diapositivas que están en el aula virtual tenemos ejemplos prácticos que nos indican cómo debería estar redactado. Esto tiene que hacerse en una asignatura de su interés o de la que estén utilizando. Lo ideal sería que utilicen una asignatura la misma que vamos a trabajar en la práctica en el taller del PCA y del PUD para generar aquello. De todas formas, aquí están las guías, pero debería tener estas 4 partes. Les repito esta partecita, ¿no es cierto? La naturaleza, si es general o específica; el modo, si es teórico, práctico o teórico-práctico; el propósito de la asignatura y los aspectos generales o contenido general que va a recibir. Esto no más de 150 palabras, ¿no? No sé si estamos ahí un poco más claro. Sí, muchas gracias.
Excelente. Bien. Buenas noches. Buenas Sí, noches. dígame. Buenas noches. Ya, yo quería hacer una pregunta acerca de la tarea, lo que nos está diciendo. Nosotros podemos escoger, dice usted, un tema de alguna clase que vamos a dar, por ejemplo. No. La sumilla está justo entre el mesocurrículo y el PCA, lo que significa que la asignatura no es de un tema, es de, perdón, la sumilla no es de un tema, es de la asignatura. ¿Sí? Es como un resumen. En algunas instituciones tienen un término descripción de la asignatura. En otros tienen resumen y en otros países tienen sumilla. Pero el concepto es el mismo, entonces es de la asignatura. Como vamos a hacer un taller también de esto, sería interesante que de la misma asignatura que van a hacer la sumilla, también, Raúl ya les va a explicar luego, escoger el macro y micro y mesocurrículo de esa misma asignatura de la institución de ustedes para que todo sea un proyecto completo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna inquietud? Caso contrario, Raúl, bienvenido, buenas noches. Saludos con todos. Al final podríamos hacer otra sesión de preguntas, ¿no? Buenas noches. Gracias, Fernando. En verdad, mil disculpas, acabo de poder conectarme. No sé qué pasaba, vi que algunos de otros compañeros también tenían problemas, pero bueno, creo que llegamos al momento preciso. No sé, ¿me confirmas, Fernando, si se escucha? Sí, Raúl, sí, Ya. sí se te escucha. Ya. El escritorio aún no está, ¿no? Ya, gracias. Entonces vamos a seguir, ¿no? Vamos a dar continuidad al curso. Nuevamente, buenas noches. Déjenme compartir. Ya me van a esperar un momentito que la presentación está un poquito lenta. No carga. No, ya para iniciar hasta que cargue la presentación, en la clase del día de hoy versa sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿no es cierto? En realidad, quienes ya, como todos nosotros hemos trabajado ya en entornos educativos, sabemos que estrategias hay y hay muchas, ¿verdad? Entonces, lo que hay que pensar en realidad es en los aspectos que debemos tener en consideración al momento de escoger una estrategia de aprendizaje, ¿no es cierto? Ya que cada uno en nuestra experiencia y ya con los años de seguir trabajando, tenemos pues nuestras estrategias preferidas. Entonces nosotros vamos a dar un contexto hoy en cuanto a una forma general de lo que es una estrategia, ¿no? Una estrategia de enseñanza para el aprendizaje, que es la concepción que se está dando actualmente. Recuerden que... Raúl, disculpa, ¿no dime. está tu escritorio? Ya, ahorita. ¿O no debería estar? Ahorita, ya le pongo. Gracias. Y ya lo que pasa es que la presentación está cargando. Aquí está. Ya. La tengo. Ya. La tengo. Sigamos. La tengo, ya. Ya. Gracias de todas formas, Fer. Ya, aquí ya la tengo. Entonces vamos a compartir. Es la presentación. Ahí está. A ver. Bien. Excelente, Raúl, ya estamos bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Ya, no sé si recuerden, bueno, se trata, como les decía, de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Como hablábamos el día que tratamos lo de los objetivos curriculares, estos, al igual que toda la planificación, debe estar, pues, pensada en el estudiante, ¿sí? En ese contexto, encontré un concepto nuevo, ¿no? En el cual
pues dicen que no son estrategias de enseñanza-aprendizaje, sino que son estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo, es más. Sí, ese famoso aprendizaje significativo que nos mencionaron siempre. No sé si recuerden esto, vamos a hacer un pequeño acápite de lo que vimos en días pasados, en el afán de tener bien claro qué es pues este proceso de planificación o programación curricular. Recuerden que revisamos esta imagen y lo que sacamos de conclusión aquel día en la conversación fue que si no sabemos a dónde ir, no importa lo que hagamos, ¿no es cierto? No importa lo que hagamos. Es decir, si no tenemos los objetivos claros, las metas que queremos perseguir en nuestro proceso de formación, no importa lo que hagamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante este tipo de cursos que estamos emprendiendo con todos ustedes. A ver. Ya, vamos a partir de esto, ¿no? De las etapas que ya nos habló Fernando la semana pasada, pues tenemos que los ejes importantes son los fundamentos, objetivos, contenidos, materiales, metodología, evaluación y bibliografía. Pues hoy vamos a tratar 3 de ellos que se combinan pues para conseguir las estrategias de aprendizaje, ¿no? Dependiendo del modelo o de la metodología que vayamos a utilizar. Entonces, este tema es bien general, ¿no es cierto? Porque esto de las estrategias, pues depende de la, perdón, de la línea psicológica inclusive a la que nosotros vayamos a apuntar, ¿no es cierto? Conocemos que hay el conductismo, el constructivismo, ahora último el conectivismo, y, o sea, depende, es una rama bien amplia, así es que les anticipo de una vez, al final van a tener que hacer un trabajito autónomo, que no está ni mucho ni poco, pero bueno, ya sigamos, ¿no? En ese sentido, los 3 elementos que se engloban como para tener una idea clara y hacer una elección correcta de las estrategias de aprendizaje no son más que los contenidos, los materiales y la metodología. Siendo que los contenidos escolares son el qué. ¿Se acuerdan que había un qué, cómo y para qué? Son el qué de los contenidos que se van a tratar pues en un curso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se los define como el conjunto de saberes o formas curriculares acumuladas por la humanidad. En realidad eso es la educación, ¿no es cierto? La transmisión de toda la ciencia, de todo el conocimiento que se ha generado a partir de los tiempos, ¿no? En que estamos habitando esta tierra. La forma y los métodos, las técnicas, las estrategias que se han implementado son las que han ido variando de época en época, ¿no es cierto? Entonces, este traspaso de información es lo que es la educación, ¿no es cierto? Entonces, su asimilación y apropiación por parte de los alumnos se considera valiosa y esencial para el desarrollo personal y también social, ¿no es cierto? Dada la importancia de este tema, no puede dejarse que por azar se adquieran estos contenidos, sino que precisan el diseño y aplicación de actividades educativas específicas, sistematizadas, propositivas, para asegurar una plena constitución de las habilidades, de las competencias, capacidades, skills que queramos conseguir en nuestros estudiantes. ¿Sí? Ahora, los materiales. El material educativo nos dice que es el conjunto de los medios de los cuales se vale el maestro para la enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes para que estos adquieran conocimientos a través del máximo de sus sentidos, ¿no es cierto? Bien sabemos que el estudiante tiene 3 formas en las que capta la información que un docente le puede impartir, ¿no es cierto? Hay los estudiantes visuales, auditivos y los kinestésicos, ¿no es cierto? Entonces debemos tratar de, cuando hablamos de un aprendizaje individualizado, al menos se debería llegar a ese contexto, ¿no es cierto? A ese contexto de conocer si un estudiante es auditivo, visual o kinestésico. En nuestros grupos de estudiantes de la educación formal en las escuelas, colegios y universidades, esto es una utopía, puesto que no, es un escenario utópico, ¿no? No podría yo sentarme con cada estudiante y analizarlo y ver si aprende más visualmente, auditivamente, o si es más kinestésico. Eso haría que yo pueda
preparar nuestros materiales o los materiales didácticos de una forma adecuada para cada uno de ellos, ¿no? Pero es un escenario muy complejo de conseguir, ¿ya? En cuanto a la metodología, ¿sí? Es el contenido, es el momento de la planificación en el que el docente piensa cómo enseñar los contenidos que se propuso, ¿ya? En función de los logros formativos que buscan, ¿cierto? ¿Qué quiero alcanzar? Si éste intenta dar respuesta a preguntas como, ¿cuál es la forma más adecuada para desarrollar un tema? ¿Cuál es la estrategia para movilizar y motivar a los estudiantes a fin de que puedan aprender mejor, ¿no es cierto? Y asimilar esos conocimientos, ¿sí? Entonces, esto puede ser que en primer término se haga una presentación del tema y de la forma del trabajo. En segundo término, el desarrollo de tareas por parte de los alumnos y del docente. En tercer término, la sistematización de información y elaboración de conclusiones. Y en cuarto, el resumen de información que permita analizar el desarrollo de la clase y con posterioridad introducir ajustes si fuese necesario. Si se dan cuenta, este es digamos, un esbozo básico de una metodología educativa que tiene momentos, ¿no es cierto? Sí, tiene momentos, en este caso 4 momentos: presentación del tema, que si hacemos ¿cómo sería? Una analogía, por ejemplo, a nuestra aula virtual que estamos usando, presentación del tema sería la sección de exposición que la tenemos ahí, ¿no es cierto? En segundo término tenemos el desarrollo de las tareas, que esto puede ser en la sección de rebote o en la sección también de comprobación, ¿no es cierto? ¿Sí? En la sección de comprobación. Tenemos la sistematización de información, que por lo general esto es un foro, es un chat, una construcción de una wiki, hablando de estrategias orientadas a la utilización de aulas virtuales y TICs. ¿Sí? Y finalmente, un resumen de información que permita analizar el desarrollo. El ensayo que les mandó Fernando y que costó a algunos, entiendo que a otros les fue muy bien, pero ese fue un deber de este tipo, ¿no es cierto? Que mandaba a resumir información y sistematizarla, y siguiendo ciertas normas, un esquema, y que sea dentro de los 5 años, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Miren que eso es parte de un trabajo autónomo también que se debe considerar por parte del profesor. Hasta ese trabajo autónomo lo debe considerar el profesor en su programación y poner justamente, en nuestro caso, en el aula virtual o no sé, en el aula, ¿no? Dar el espacio para que los estudiantes realicen también su trabajo autónomo, ¿sí? Entonces, lo que les decía, ¿no? Las metodologías de estas educativas giran alrededor de las teorías del aprendizaje, ¿no es cierto? Las famosas teorías del aprendizaje, que son derivadas de la psicopedagogía, una ciencia estudiada desde hace mucho tiempo. Y en ellas tenemos desde atrás hacia adelante, ¿no? El conductismo, cognitivismo, el constructivismo y ahora últimamente tenemos el conectivismo. Sin olvidarnos que entre el cognitivismo y el constructivismo, me parece, hay el socioconstructivismo, ¿no es cierto? Hay una construcción ahí interesante que también se aplica. En nuestro caso nos vamos a centrar más en el constructivismo, ¿cierto? Que es la tendencia y psicopedagógica, que es la que se debería usar, ¿sí? Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? Más o menos, rapidito leamos esto. El paradigma conductista, con sus representantes más icónicos, digámoslo así, Pavlov y Thorndike. Una máquina que aprende, esto le ve al ser humano como una máquina que aprende conductas observables, medibles y cuantificables, ¿sí? Si recordamos, pues Pavlov, que es el que le tengo en la mente, él él hizo unos experimentos con animalitos, ¿no es cierto?, con perros, ¿sí? Y él lanzó su teoría del condicionamiento clásico, solo para hablar así rapidito, ¿no es cierto? Él hizo que ciertos animalitos, unos perritos, pues salivaran como que fueran a comer cuando se escuchaban una campanita, les condicionaba, ¿no? Pero esto estaba en base a técnicas que son obsoletas para nuestro tiempo. Sabemos lo que es el conductismo, ¿no? Una educación vertical, el profesor está arriba, tú haces lo que yo te digo, aprendes como yo te digo, te aprendes de memoria y si no, te castigo, ¿no es cierto? Esas son ideas ya
de más de un siglo de obsolescencia, ¿verdad? También tenemos pues el cognitivismo con sus íconos, sus, ¿cómo sería? Sus autores icónicos, Brunner y Ausubel. ¿Sí? En este paradigma, el ser humano es un organismo que desarrolla procesos cognitivos y afectivos, ¿no es cierto? Ya se empieza a ver a la persona como lo que en realidad es, ¿no? No es una máquina que aprende, sino es una persona con sentimientos, ¿sí? Ahí lo que les decía, el constructivismo social o el paradigma sociocultural, perdón, con Vygotsky sobre todo y Engels, ¿sí? Es un escenario donde se realizan interrelaciones entre personas y el medio ambiente. El ser humano no es un ente biológico, dice este, ¿no? Sino que su aprendizaje lo hace con el roce social, ¿no es cierto? Esa es la teoría que se promulga aquí, en realidad es muy acertada, porque nosotros aprendemos, pues, con el roce social, yendo a la escuela, yendo al colegio, a la universidad, ¿no? No podemos dejarle a un niño ahí a su suerte y pretender que adquiera los conocimientos que adquiere alguien que vaya a la escuela, ¿sí? El paradigma del constructivismo, perdón, con su mayor representante, diría yo, Piaget, ya ve al ser humano como un organismo que desarrolla procesos cognitivos y afectivos en un escenario de aprendizaje, ¿sí? El paradigma conectivista ahora nuevo, con dos representantes, ¿no? Dos icónicos de este paradigma que aún viven, si no me equivoco, los demás ya no, conciben pues al ser humano como, más bien desde otro enfoque, al aprendizaje como un proceso de interconexión entre fuentes de información. Esto es ya más para la era digital, ¿no? Información especializadas, y lo importante es saber dónde encontrar esta información. Sí, aquí le ven ya al ser humano como en realidad un tipo autodidacta que a lo mejor, pienso yo, ¿no? Con la información necesaria y obviamente saber procesar esa información, es decir, en el tratamiento básico, leer, tener una conexión a internet, a lo mejor pues puede conseguir aprendizajes significativos. Ya, a ver, entonces, como les decía, bueno, ese énfasis verde solamente porque hoy vamos a tratar solo sobre el paradigma constructivista, ¿no? Que en realidad es el que se debería utilizar, según mi concepción. Los demás, ahí si es que tienen interés, pues ya les va a quedar como una consulta, como un trabajo autónomo, ¿no es cierto?, para que realicen su investigación. En ese sentido, la revisión y la sistematización, digamos así, o la conceptualización, el juntar estos tres elementos es lo que generaría las estrategias para el aprendizaje significativo. Les decía, ese término lo encontré ahora hace poquito ahí en la nube, y me parece que es adecuado para concatenar todo, ¿no es cierto? Las estrategias que el docente propone, los objetivos, las metas, todo es en función del estudiante. Entonces me parece que es adecuado, ¿no? Yo utilizo mis estrategias de enseñanza en el aula para lograr un aprendizaje significativo en nuestros señores estudiantes. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Qué es enseñanza? Ya para cerrar el término este, ¿no? Enseñanza, proceso que pretende, apoya, o si se prefiere el término, da un andamiaje, dicen a veces, ¿no es cierto?, para el logro de aprendizajes significativos. Recordemos que un aprendizaje significativo se consigue cuando lo que aprende el estudiante, a más de memorizar, que no es el término adecuado, a más de hacer suyo el concepto, entender, poder explicar, recuerdan esos niveles de la taxonomía de Bloom. Aparte de eso, él tiene una forma de abstracción, ¿no es cierto? Él sabe que ese constructo que tiene en su cabeza le va a servir no para la situación específica para la que lo aprendió, sino en casos diferentes, en casos de la vida real. Cuando hacemos del conocimiento nuestro y sabemos que nos va a servir para algo, estoy logrando un aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Sé para qué lo voy a aplicar. El aprendizaje tiene sentido. De ahí es un aprendizaje significativo. En ese sentido, las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de enseñanza, o sea, el docente,
utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos. Este concepto es una recolección de Meyer, Schuell, Farmer y Wolf. ¿Sí? Aspectos a considerar, al menos los esenciales, ¿no es cierto? Los que debemos siempre tener en cuenta al momento de escoger A o B estrategia de aprendizaje. Debemos pensar siempre en las características generales de los estudiantes, ¿no es cierto? Y esto es igual cuando lo hacemos con los objetivos. ¿Sí? Debemos tener en cuenta para qué nivel de estudiantes estoy planificando, para qué nivel voy a usar, en qué nivel de maduración psicomotriz, de maduración afectiva, ¿no es cierto?, de maduración cognitiva, ¿se acuerdan? Los 3 ejes en los que Bloom establecía su taxonomía, debo considerarlos aquí, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo preparar un material para un chico de 6º curso, 17 años, que para un niño de 2º de básica, 7 años, ¿no es cierto? Entonces debo considerar eso. Hay bibliografía que nos indica, ¿no es cierto?, qué debemos considerar. La básica, diría yo, es la teoría de Piaget, ¿no es cierto?, la teoría de Jean Piaget, que pone, pues, en su enfoque constructivista, la teoría de desarrollo cognitivo se llama, ¿no es cierto?, en la cual caracteriza al ser humano como un ser, ¿no es cierto?, que tiene un desarrollo cognitivo progresivo según va creciendo, ¿no es cierto? Entonces, él nos da diferentes estadios, ¿no es cierto? 4 estadios creo que son, en el cual nos da unas directrices de cómo funciona la mente del niño cuando es adolescente y después de la adolescencia hasta su vejez, digamos así, ¿no es cierto?, hasta por el resto de sus días. Entonces sería interesante, eso sí se encuentran nomás revisiones y el escrito original de la teoría del desarrollo cognitivo. No es una lectura cansada, en realidad es interesante saber qué pasa en la cabeza de las personas para las que vamos a preparar nuestras planificaciones, nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que se denomina empatía, ¿no es cierto? Saber con quién voy a trabajar, qué piensa, qué posición tiene. Eso es interesante, este tema de la empatía, para poder afrontar de mejor manera los retos educativos que se presentan. Otra parte, ¿no? Otro aspecto a considerar es el tipo del dominio de conocimiento en general y del contenido particular. Recordemos que el dominio de conocimiento es un término taxonómico que lo que hace es clasificar en jerarquías el objeto de estudio, ¿no es cierto? Es decir, este objeto es este concepto es el que permite tener una planificación curricular con los niveles de concreción, ¿no es cierto? Macro, meso y micro, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no es cierto? Y obviamente conocer de los temas, ¿no es cierto?, que se van a abordar, ¿sí? Hay que tener un cierto dominio. Perdón. La intencionalidad o la meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas que se deben realizar, que un alumno debe realizar para conseguirlo. Recuerden que los procesos educativos son procesos intencionales y propositivos, ya lo dijimos la semana pasada. Entonces siempre tengo que pensar, ¿cuál es la intención? ¿Para qué voy a usar o sea, qué quiero conseguir? ¿Qué quiero conseguir en el estudiante? Y de acuerdo a eso, pues aplicaré la estrategia que corresponda, ¿no es cierto? También hay que pensar en la presencia, ¿no es cierto?, en la presencia del docente, quien debe ser constante en el proceso de enseñanza, ¿no? Aquí dice vigilancia constante del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el proceso de aprendizaje de los alumnos. Hay que estar constante, ¿no es cierto? No basta con tener una excelente estrategia, un excelente material, y simplemente en nuestro caso, por ejemplo, tomar y dejarlo colgado ahí en el aula virtual. No serviría de nada si es que no se lo conversa, si es que a partir de esos contenidos no se utilizan estrategias metodológicas que hagan que el estudiante pues trabaje, ¿no es cierto?, que haga su trabajo autónomo, su trabajo en grupo, colaborativo, lo que tenga que hacer como estrategia para conseguir un aprendizaje, ¿no es cierto?, y hacer suyo
los contenidos que se pretende que manejen o que adquieran las habilidades, las destrezas propuestas en un currículo. ¿Sí? También pues debemos tener en cuenta la determinación del contexto intersubjetivo, el conocimiento que ya tiene el estudiante, ¿no es cierto? O también se suele decir el conocimiento que se le está impartiendo tal vez en otras asignaturas y que puedan ser un connected, sería una conexión para que asimile de mejor forma y entienda los contenidos que se le quiera dar, ¿no es cierto? Siempre hay que tener en cuenta el conocimiento previo también, que sabe, recordemos que al ser el proceso educativo un proceso sistemático, organizado, justamente logramos eso, ¿no? Venir de menos a más, ¿sí? Subiendo cada vez un poquito en la famosa escalera esta de la taxonomía de Bloom, ¿sí? Entonces, siempre hay que considerar qué sabe, qué está aprendiendo en este momento, en otras asignaturas tal vez, y qué de eso me sirve para hacer que aprenda de mejor manera, ¿no es cierto? También es complejo, pero se debería tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, unas breves estrategias de enseñanza para el aprendizaje, ¿no? Esto es sacado de un libro que ya les voy a indicar dónde está, y con él van a hacer una tareita, ¿sí? Entonces, estas son estrategias para de enseñanza para el aprendizaje significativo, me faltaba poner ahí. Para el aprendizaje significativo. Es solo una idea, hay muchas, ¿no es cierto? De hecho, a lo mejor de aquí yo he usado 2 o 3, nada más. Sí, pero son algunas de las que propone en este libro que ya les voy a indicar. Esto no es camisa de fuerza, seguramente cada uno tendrá su propia estrategia, que ya la ha usado, qué sé yo, por 5 o 10 años, y es la que maneja bien, y si le da resultado, excelente, ¿no? Y podría incluirla en la tareita, sería muy bueno que incluyamos 1 o 2 que sean de nuestro gasto, como se dice, ¿no es cierto? Entonces tenemos pues los objetivos, los resúmenes, los organizadores previos, ilustraciones, organizadores gráficos, analogías, preguntas intercaladas, señalizaciones, mapas y redes conceptuales. Déjenme compartir el otro recurso. De aquí. Pues aquí está, este es un resumen que alguien hizo de este libro, ¿no? Aquí está la fuente del libro, ya les voy a indicar de dónde descargarse si desean. Es un libro entretenido, en el cual habla bastante justamente de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué son los objetivos, no? Son enunciados que establecen condiciones, formulan a su vez el tipo de actividad y de una vez la forma de evaluación. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que nosotros podemos hacer un objetivo que no cumpla solo con el qué, cómo y para qué, sino que si puedo ponerle inclusive cómo le voy a evaluar, ¿no es cierto? Y en qué condiciones va a tener que realizar dicha actividad, dicha ya es una estrategia, ¿no es cierto? Y eso va a servir de pronto para que el estudiante se sienta motivado, ¿sí? Establecen condiciones, tipo de actividad, forma de evaluación del aprendizaje del alumno, como estrategias de enseñanza compartidas con los alumnos para que generen sus expectativas apropiadas. Y sobre todo esto de las expectativas y la motivación, es cuando yo al alumno le digo, te voy a evaluar así, si consigues en esta métrica que te voy a evaluar el 80%, vas a aprobar. Si le logro decir en realidad qué debe hacer, ¿sí? Obviamente yo tengo que darle los recursos y las herramientas para que él consiga más del 80%, ¿no es cierto? Pero si le especifico bien qué debe hacer y le enseño en realidad en clases cómo hacerlo, se va a sentir motivado, va a saber hasta dónde esperamos que llegue y va a llegar más allá inclusive, ¿sí? Esto de los resúmenes son las síntesis y abstracciones de la información relevante de un discurso oral, escrito, y enfatizan conceptos claves, principios, argumento central, discusión, si tenemos alguna novedad, alguna observación que hacer por ahí, prácticamente es lo que hicieron en el ensayo, ¿sí? Lo que se hace en un ensayo, ¿no es cierto? Se toma información de varios lados, se la sintetiza, se la extrae, ¿no es cierto? Y la confronto, ¿sí? Un análisis comparativo era lo que les mandó a hacer Fernando. Las confronto, de ahí ya pongo en una redacción lo que encontré y al final pongo mi punto de vista. Excelente, ese punto de vista es el que está demostrando que se está abstrayendo algo, ¿no es cierto? Se está quedando algo guardado en nosotros que ya luego con tal vez otras estrategias puedo hacer que ese conocimiento tenga un sentido práctico, tenga algún sentido que haga que esa información se quede en nosotros, ¿no es cierto? Ya, los organizadores previos, como su nombre lo indica, pues
sería en la parte de diagnóstico de pronto, ¿no es cierto? Es una información de tipo introductorio, ¿ya? Y tienden un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. Los conocimientos previos son muy importantes, ¿no es cierto? Siempre tenemos que empezar con el diagnóstico para saber sobre qué terreno estamos pisando y no equivocarnos y caernos de muy alto, ¿no es cierto? ¿Sí? Las ilustraciones pues son representaciones visuales de objetos o situaciones sobre una teoría, tema específico, una fotografía, un póster, un video, no sé, algo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Los organizadores gráficos pues son representaciones visuales de conceptos, explicaciones y patrones de información, cuadros sinópticos, cuadros secual, los mapas mentales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso nos sirve bastante porque, como dicen por ahí, un gráfico vale más que 1000 palabras, es verdad. La información, cuando se sistematiza, primeramente se lo hace en una tablita, puedo presentar. Pero si de esa tablita le paso a un gráfico en el cual está jerarquizado, ordenado, eso me va a servir bastante, ¿no es cierto? Para poder llegar a nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Sí, las analogías, pues son proposiciones que una cosa es semejante a otra, ¿no es cierto? Esa es una analogía. Cuando yo hago eso, le estoy dando sentido a lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Esto que estás aprendiendo aquí no te sirve solo para el papel, sino que te va a servir para esta otra situación, o esto es parecido a este otro. Ahí estamos concatenando nuestros aprendizajes, ¿no es cierto? Haciendo efectivos los procesos mentales que hacen que el aprendizaje o los contenidos que queremos que aprenda el estudiante, él se apropie de esos contenidos, ¿no es cierto? Preguntas intercaladas es la situación de enseñanza o que emplea un texto que mantiene la atención y favorece en la práctica la retención y la obtención de la información relevante. Intercalar, ya saben ustedes, es poner a la mitad, ¿no es cierto? Vamos haciendo algo, una actividad, vamos haciendo una actividad y a la mitad una pregunta. Vamos haciendo otra actividad. Eso inclusive con ayuda de la tecnología se lo puede hacer con un video. Yo grabo un video y en cierto punto va una pregunta. Si el estudiante responde bien, sigue el video, si no, regresa, ¿cierto? Y hace una retroalimentación hasta que conteste bien y sigue, y sigue. Si Dios quiere, vamos a ver cómo configurar esos videos también más adelantito, ¿sí? ¿Esto qué permite? Pues sacar del texto, del video que estén viendo, del audio que escuchen, pues la información relevante, ¿no es cierto? A través de unas preguntas ahí, directrices, que van evaluando de paso en tiempo real, digámoslo así, la actividad que están haciendo los jóvenes, ¿sí? Las señalizaciones, pues son señalamientos que se hacen en un texto en la situación de enseñanza para enfatizar u organizar elementos relevantes del contenido por aprender. Entonces, la típica, ¿no? El subrayado, que encerrar, que enmarcar, que poner comillas, dar un énfasis a ciertas partes de un texto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esas son las señalizaciones. Mapas y redes conceptuales son representaciones gráficas de esquemas de conocimiento. Indican conceptos, proposiciones y explicaciones, ¿no es cierto? Eso sí hemos manejado los mapas mentales, ¿ya? Los organizadores textuales son organizaciones retóricas de un discurso que influyen en la comprensión y en el recuerdo. Pues igual, ¿no? Hacer un organizador bonito. Leyeron algo, pues en lugar del texto así pesado, hágame un cuadro sinóptico, ¿no es cierto? O hágame una tablita que resuma esto. Ya, sirve para sistematizar las ideas y cuando alguien hace eso, pues ya está demostrando un nivel alto de comprensión, ¿sí? No sé, eso sería. Verán, en realidad lo hemos visto así muy rápido y son solo algunas de las teorías, solo del constructivismo son estas, ¿no? Son solo del constructivismo. Ahora, si desean más, seguro que van a hacer más. Eso lo pueden revisar acá, ¿sí? Aquí está un libro de estrategias, ¿sí? Estos dos ya los revisamos. Este libro de estrategias les va a llevar a un enlace de Dropbox. Creo que es necesario que tengan Dropbox, una cuenta de Dropbox para bajarse, pero no es complicado, ¿no? Es este libro, está compartido desde un Dropbox. Sí, es bastante largo y habla solo de estrategias docentes para el aprendizaje significativo. Es un libro, es grande, ¿no es cierto? Entonces, no, miren, tienen 480 hojas. No valía la pena
Pero de aquí es la información que les acabamos de pasar, ¿no? Entonces, quien le interese más, por el tiempo no nos da, ¿no? Quien le interese más, en realidad, la información hay que leerla, ¿no es cierto? Hay que leerla, ahí está la información, les estamos proporcionando. De paso, de aquí no va a haber evaluación ni nada, excepto el debercito que les voy a explicar. Les explico el deber y pasamos a las preguntas, ¿ya? Entonces, en la sesión de rebote está un preci sobre los dominios de conocimiento, les revisan, no es más de 5 diapositivas o 6, les revisan, ¿no? Aquí, ¿no? Mapa mental de estrategias, esa es la tarea que les he propuesto. Ahora sí, como habíamos quedado con Fernando la semana pasada, esta tarea fenece mañana, tienen que hacerla mañana, no es mayor cosa. Sí, dice, a partir de las estrategias mostradas en este gráfico, que son las de la diapositiva, hay que realizar un mapa mental y enviar a esta tarea antes de la fecha límite, que como ya les digo, esta mañana a 8:30. Pueden mandarlas hasta las 8 tal vez, de 8:15, en formato PDF. Entonces, para hacer un mapa mental, vamos, seguramente todos saben lo que es un mapa mental. Lo hacen online o no, ya, eso cada uno elige. Ahí está, ¿no? Un mapa mental, como una neuronita, como unas neuronas interconectadas, ¿cierto? Un concepto central y de ahí se desprenden los otros jerárquicos. Inclusive aquí en la tarea está cómo va la jerarquía, ¿no? Entonces, el nivel 1, el central, estrategias de aprendizaje constructivistas. El nivel 2, el nombre de la estrategia con su definición. El nivel 3, cómo funciona esa estrategia, ¿no es cierto? Deben encontrar un esquemita de cómo funciona y al final afuera un ejemplo de su aplicación. No van a detallar en un plan de clases ni nada, simplemente, qué sé yo, esta estrategia la utilizaría con mis estudiantes para que aprendan a sumar, no sé, algo así, ¿no es cierto? Pero ahí le justifican el por qué también, porque me parece apropiada, puesto que ya eso se basa también en el funcionamiento. ¿Sí? Entonces, esto está esta mañana, le mandan como PDF. Hay muchos lugares online y software también de escritorio con el que pueden realizarlo. Guardan como PDF y sale. Esto, como les decía, les manda, ahí está la imagen, ¿no es cierto?, de la que habla aquí, a partir de las estrategias mostradas en el gráfico. Este es el gráfico. Y como verán, esa es la captura del PDF que acabamos de revisar, ¿no? Son esos 10. Ya al centro, estrategias de enseñanza constructivista, y a los lados, objetivos, resúmenes, organizadores, organización, y les ponen lo que les digo, como está explicado aquí, ¿no? Estrategia, nombre de la estrategia y la definición, el funcionamiento, es otra cosa, ¿no? Y un caso de uso, ¿sí? Con eso, de mi parte, está terminada la exposición del día de hoy y se abre el debate y la discusión si es que tuviesen alguna novedad. Sí, gracias. Sí, buenas noches. Siga. Buenas noches. Sí, buenas noches para el profesor Fernando Molina. Sí, ¿Puedo aquí hacerle está. unas preguntas? Encantado. Ya. Lo que pasa es que, disculpe, con todo el respeto que usted se merece, quería hacer un poco de preguntarle en cuanto a la sumilla. La verdad, para mí es nuevo este tema. Entonces sí me gustaría que a lo mejor usted nos pudiera dar un ejemplo, porque a mí me gustaría es aprender, porque yo de pronto puedo conseguir en internet, voy a ver algo, pero yo creo que eso no es lo que me gustaría de este curso, ¿no? Me hubiese gustado que ustedes de pronto me pudiera decir, o sea, más o menos, pues para mí sí, de verdad está nuevo. De pronto, una explicación, si es así como podríamos en sí Sí, realizar este tema. sí, muchas gracias. En realidad, Gracias. no sé si se integró recién, pero en las diapositivas habíamos mencionado 3 ejemplos, pero lo vuelvo a repetir, no hay problema. El tema es que todos salgamos conformes, estamos para apoyarnos. Como les indicaba, la sumilla es como una especie de resumen. No se utiliza actualmente en el Ecuador este término de sumilla. Sin embargo, está en el plan de estudios y se utiliza a nivel de América Latina como tal. Perú, Chile, Argentina lo utilizan bastante.
De todas formas, en algunas instituciones lo utilizan como descripción de la asignatura o como resumen. Y está entre el mesocurrículo y el microcurrículo, es decir, está entre el diseño de la institución y el sílabo o como llamábamos antes, la planificación de clase. La sumilla es de la asignatura. Por ejemplo, yo doy matemáticas, haré un resumen de matemáticas. Y debe contener estos 4 puntos que está en pantalla. No sé si lo vemos, si está compartido el escritorio, si lo podemos ver. ¿Sí? Raúl, no sé, me confirma si se puede ver. Está tu cámara. No se puede. Está tu cámara, no el escritorio. Ah, ya, a ver. Perfecto, muchas gracias. Ahí está, mijín. Ahí está. Dale, Fernando. Ahí está el escritorio, ¿sí? Correcto, ahí está el escritorio, Fer. Ya, perfecto. Entonces, Vale. como les indicábamos, está justo entre el mesocurrículo y el sílabo, está aquí en la diapositiva, pero bueno, en nuestro caso es del PCA, en el caso de universidades de sílabos o planificación, ¿sí? Sin embargo, esta sumilla es como un resumen. Es un resumen corto, como les había indicado, y debe contener estas 4 cosas. La naturaleza significa si es una asignatura de formación general o es de especialidad. Ya depende de cada uno. El modo, si va a ser teórico o va a ser práctico o va a ser teórico-práctico. El propósito, cómo va a ayudar al perfil del estudiante esta sumilla. Y el contenido, de forma rápida, los contenidos declarativos, procedimentales o actitudinales. Uno de los 3 o los 3 según sea el caso. Entonces, les había puesto un ejemplo. Este es un ejemplo didáctico, así no se escribe las sumillas, sino que es para explicar. La naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la asignatura? Es estudios generales. De acuerdo. El modo es teórico-práctico. El propósito, facilitar el desarrollo de habilidades investigativas. Los contenidos, las temáticas que se van a revisar. ¿Sí? Esta es la estructura de una sumilla. Este es un ejemplo. Aquí está el ejemplo, los habíamos puesto. Les mandé al chat también estas diapositivas para que le vean el ejemplo y lo puedan redactar. Como es solo 150 palabras, un poco abogo al compromiso de ustedes para ir cumpliendo estas horas que debemos en este curso. Y ya les voy a indicar cómo subir al aula virtual. Como solamente son 150 palabras máximo, puede ser desde, no sé, 30, 40, 90, no importa. Lo importante es que contenga esta estructura. Aquí dice, el curso corresponde al área de formación general. Esto está la naturaleza. Siendo de carácter teórico-práctico, está el modo. Se propone desarrollar el proyecto de investigación educativa. Este es en este tema, ¿no es cierto? Está el propósito. Y abarca los siguientes aspectos. Esquema de redacción del informe, páginas preliminares, problema, marco teórico, metodología, etcétera, etcétera. Es el contenido. Listo. Esa es una sumilla. Aquí tenemos un ejemplo en donde la naturaleza, bueno, habrá que ver la materia, aquí será igual general. El modo es un curso teórico práctico. El propósito, aportan al logro de la competencia general de comunicación para esta materia, porque desarrollan la capacidad de producir textos. Y los temas, la producción textual, las fases del proceso de redacción, etc. Aquí tenemos 69 palabras, una sumilla perfectamente adecuada. Ejemplo 2. Naturaleza, en este caso deberá ser de especialidad porque es de estados financieros. Es un curso teórico práctico, es del modo, punto 2. Punto 3, el propósito, aporta al logro de la competencia específica de análisis de la información financiera. Punto 4, los contenidos. Aquí nos dice metodología de análisis, razones financieras, de análisis, etc. 93 palabras, totalmente válido una sumilla, un resumen o una descripción de este tipo. Número 3, aquí tenemos el modo teórico-práctico. Es un curso teórico-práctico que busca situar al estudiante en la vida académica de la universidad desde un enfoque de estudio estratégico. Esto sería de entonces de naturaleza general. El propósito, aporta al logro de la competencia general de aprendizaje autónomo. Y los temas, estrategias del aprendizaje, etc. De tal suerte de que
Ahí, bueno, ahí tenemos los ejemplos. Es bastante sencillo de hacer. Si nos vamos al aula virtual, voy a ponerme en visión de alumno para que vean cómo les va a salir a ustedes. Un ratito aquí dice cambiar el rol a estudiante. Y yo no les recomendaría aplazar esta actividad hasta el domingo. ¿Por qué? Porque es una actividad bastante corta y para el domingo se van a olvidar lo que hay que hacer. Además de que esto lo pueden hacer hoy al final de la clase, es solamente hasta 100 palabras, es bastante corto. Lo que sí les recomendaría es que traten de hacer aquí tarea sumilla, damos un clic, tratemos de hacer del tema que estamos, o de la asignatura que vamos a trabajar el PCA con Raúl el día miércoles o jueves, según nos avance la planificación. ¿Qué dice aquí en la tarea? Desarrollar una sumilla de una asignatura de su preferencia. Como digo, sería importante que lo hagamos de la asignatura que vamos a desarrollar en la planificación. Redáctelo en este mismo espacio, no exceder de 150 palabras y cumplir con la estructura, naturaleza, modo, propósito y contenido. No se olviden, esto es en un solo párrafo a renglón seguido y debe contener estos 4 aspectos. Entonces entramos a este espacio, damos un clic en agregar tarea, agregar entrega, perdón, y nos aparece este espacio. Aquí escribimos las 150 palabras que deberá tener la naturaleza, el modo, el propósito y los contenidos. Y ponemos guardar cambios y la tarea ha sido enviada. Es algo bastante sencillo, justamente se dosifica de esa forma, para que todos podamos alcanzarlo. Bien, voy a regresar al modo normal. Con esta explicación, asumo, estaría un poco más claro lo que vamos a hacer. Si tienen alguna inquietud, por favor, indíquenme. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Aquí yo tengo una inquietud conjuntamente con 8 compañeras que somos del mismo lugar de trabajo y estamos en el curso, ya que las 8 decidimos seguirlo porque lo necesitamos de verdad. Verá, lo que pasa es que la situación ahora, como usted sabe, está crítica, y más acá en nuestro sector. No sé qué pasa con el Internet, pero lastimosamente el Internet no nos funciona. Entonces, nuestra alternativa es tratar de irnos a buscar en otro lugar más lejano de donde estamos, un área donde podamos realizar los trabajos, pero en el momento no se puede hacer ni hoy ni mañana, tal vez será el día viernes o sábado. Entonces yo lo que les solicitaría de la manera más comedida es que nos ayuden, que las tareas sean enviadas hasta el domingo. Yo tengo entendido de que por lógica razones nosotros debemos cumplir a cabalidad con las tareas específicas que nos envían para poder concretar el curso, pero también debemos ser un poquito más flexibles porque la situación no es la misma en todos los lugares. Entonces, por favor, a ver si nos ayudan con esa situación, porque la verdad es que nos estamos aquí acabando, porque no sabemos qué hacer. Ahora la tarea está, bueno, ya está entendida, prácticamente nosotros entendemos la tarea, pero ahora ¿cómo la enviamos? ¿Cómo la hacemos? Si desde el celular a duras penas nos estamos avanzando a conectar y a cada rato salimos y a cada rato entramos porque la señal también está pésima. Por favor, ayúdenos con este pedido. Ya, bueno, sí, muchas gracias su inquietud y en realidad no tenemos que salir de la casa, eso no es negociable. Sí, de alguna manera la primera semana se tomó en consideración aquello porque estábamos en un proceso de adaptación. Ahora, esto no lo puedo decir yo porque tengo que entregar reportes diarios a la organización. Si ustedes me permiten, yo voy a consultar hoy con la organización. Si es que es posible, de nosotros no habría ningún problema en calificar las tareas para el día domingo. Yo creo que debe haber una respuesta favorable. Sin embargo, esperemos ver qué nos dicen en la coordinación como tal, de tanto y cuanto nosotros debemos reportar diariamente nuestra actividad también como docentes. Pero entiendo su situación y en realidad por la emergencia es bastante comprensible. Vamos a conversar con las autoridades correspondientes y espero que se pueda resolver hasta el día de mañana o más tarde. Ya, listo, por favor, necesitaría que a través del grupo nos envíen alguna respuesta, porque la verdad del caso así, chuta, estamos mal, estamos en malas y lo que menos queremos es tener estrés, porque ya de por sí estamos mal con esto. Bueno, la idea es que usted lo tenga la tarea y lo vaya realizando, aunque no lo pueda enviar,
porque el aplazar hasta el domingo significa que usted se va a acumular las tareas. Pero si usted lo va desarrollando y ya, pues solo lo envía el domingo, estaría bastante bien, porque de lo contrario, se va a acumular con las actividades. Recuerden que debemos cumplir un número de trabajo autónomo que es bastante importante, pero también nosotros entendemos la situación y la emergencia del país. Sí, de todas formas, si se dan cuenta, las actividades que están planteadas para hoy son bastante cortas, bastante fáciles de hacerlo. No significa que no podamos hacerlas, ¿no? Y que tampoco no las vamos a tener, tenemos que cumplirlas. Ahora, claro, la fecha de envío que sea hasta el viernes o domingo estaría manejable. La recomendación es que los que puedan no se acumulen y vayan enviando diariamente, ¿no? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Mis estimados, miren, sería interesante también que las clases se graben y se suban casi inmediatamente, por lo que muchas personas no tenemos internet y es difícil conectarlo. Por ejemplo, yo acá en mi caso estoy trabajando con computadora y con celular y muchas veces las imágenes salen retrasadas en comparación con lo que se está explicando. Entonces tengo que abrir el PowerPoint y bueno, son estrategias que uno toma. Sin embargo, va a haber el problema con el Internet en ciertos días que muchos compañeros no nos vamos a poder contactar, conectar a la clase en directo. Y sería buenísimo que en las primeras horas de la mañana estén subidas las clases para, si no podemos verlas en el horario normal, verlas en la mañana. Hablo acá del ciclo Costa, yo sé que los compañeros en el ciclo Sierra están estresadísimos y ocupados con las modalidades del teletrabajo que están haciendo. Nosotros estamos en vacaciones. Bueno, ya se nos van a terminar, pero sería buenísimo que se suban casi de manera inmediata para tener la oportunidad de trabajar por las mañanas. Muchísimas gracias, compañero. Pasaré la inquietud al técnico porque, claro, yo entiendo algo. Esta debe grabarse, de aquí debe subirse a la nube. De ahí debe descargarse, pasarse al YouTube y de ahí nos envían el link para subir al aula. Es un proceso. De todas formas, esto lo hace el técnico de la institución. Yo le voy a enviar su recomendación y que también es válido, ¿no? Por supuesto, pero lo voy a enviar para que lo traten de hacer al mayor tiempo posible. Muy buenas noches. ¿Puedo participar? Claro. ¿Aló? Buenas Sí, noches. claro. Buenas noches. Yo, por favor, soy de acá de Quito y les quiero pedir de favor, por ejemplo, en cuanto a lo que el profesor Raúl explicó sobre el mapa mental, bueno, realmente yo sí entiendo y sí sé cómo se hace un mapa mental, pero me hubiese encantado que salgan las imágenes de cómo proyectaban. Creo que el internet está mal, no sé, pero acá solamente salía un solo contenido y de ahí no pasaba. No sé si nos puede el profesor volver a explicar un poquito sobre el trabajo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Ahí va, encantado. Entonces, me permite, voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya me cancelo yo, ya te comparto. Ya, Raúl, puedes utilizar. Ya. Me imagino que ahí están viendo mi escritorio, Fer. Me imagino. Confírmame, Fernando. Todavía no hay ninguna imagen. Está compartido. Sí, el internet es un poco lento. Ya está, Raúl, ya está compartido. Está compartido. Ya. No sé, ahí estamos en el aula, ¿verdad? En el aula, ¿ya? Mire, sí, Raúl, ya está. Lo que deben hacer es, pues como se indica aquí, realizar un mapa mental en el que la idea central van a ser, pues, las estrategias de aprendizaje constructivistas y los 10 bracitos, porque va a tener 10 bracitos, van a constar con el nombre de la estrategia y su definición, cómo funciona. Eso lo van a encontrar en internet o en el libro que ya les indiqué también, ya les voy a indicar de nuevo dónde está. Y un caso de uso, un caso en el que yo diga esta estrategia a lo mejor lo utilice para este tema y por qué. ¿Sí? Esta imagen que es
la que dice qué estrategias debemos tratar. Está aquí mismo en el aula, la descargamos de aquí. Y son justamente las 10 que están en la presentación, ¿no es cierto? Entonces nuestro mapa mental va a tener 10 bracitos, ¿sí? Con estos, que son los que mencionamos hace un ratito. Están más explicados en el libro, ¿no es cierto? A pesar de que, regreso al aula, ¿sí? Vamos a ver. Vemos que el internet tampoco está muy bien. Ya, regreso al aula, ¿no? Eso está explicado así a breves rasgos. Aquí, en estrategias constructivistas explicadas, están esas 10, ¿no es cierto? Pero más específico, y creo que sería bueno, es que las busquen en este libro, ¿no es cierto? Aquí está el enlace, se descargan el libro y las buscan de aquí, porque la presentación y las estrategias fueron escogidas de aquí, ¿no es cierto? Lo descargan y buscan esas estrategias y ahí van a tener una mayor comprensión. En realidad ustedes saben que un mapa mental es una recopilación, es una muestra pequeñita nomás de los contenidos, pero si les sirve aquí está bien explicadito, ¿no es cierto? De hecho, si quieren hacer algo de eso, lo revisan aquí, ¿ya? Pero yo pienso que con lo que está aquí, con lo que está en este documento que ya lo revisamos, la explicación de los 10 elementos, les va a ser un buen insumo. Lo que deberían pensar es la última jerarquía del mapa mental es pues en qué lo podría aplicar. Eso es lo que les va a tomar un poquito de trabajo. No sé si con eso quede claro cómo realizar este trabajo, compañera. Sí. Bueno, No ¿cómo muy lo puedo convencida. decir? No, no estoy muy convencida, porque la verdad es que como no ve bien el gráfico, todo eso, pero bueno, ya le voy a revisar, ¿no? Pero Es cosa revíselo. del otro